Hemos venido hablando lo relativo a la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a enfocarnos ahora en lo que tiene que ver con el aspecto humano, la humanidad de Cristo. Ya hemos visto que Hijo de Dios es usado en la Escritura para referirse a la posición de autoridad, a la igualdad que Jesús tenía con Dios y que aún tiene. Ahora, hijo de hombre. Hijo de hombre es tomado por algunos para referirse al lado humano de una persona y de esta manera se han enfocado sobre la naturaleza física del hombre, como el desarrollo humano, las debilidades de la carne, las tentaciones, etcétera. Pero se comete un error al atribuir origen físico como el único significado de la palabra hijo, especialmente cuando está conectado con la palabra hombre. Para algunos, Jesús era un ser creado porque era un hijo y concluyen que por ello no es Dios. Pero eso es un error. Quiero que analicemos lo que la escritura nos muestra cuando Jesús es declarado o se le llama o se le presenta como el Hijo del Hombre o Hijo de Hombre. Jesús es presentado como hombre en el Nuevo Testamento en un sentido muy especial. Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, la primera carta en el capítulo 15, dice en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sabemos aquí que está hablando Pablo de Adán, porque fue a través de él que entró la muerte, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de él que el hombre va a adquirir la resurrección de entre los muertos. Como hemos hablado ya en otras ocasiones, era necesario para Dios venir en la carne para llevar a cabo por el hombre lo que el hombre no podía hacer por sí mismo. Notemos lo que Pablo dice aquí en el mismo capítulo 15 de Corintios, en el verso 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hemos de entender, hermanos, que hubo muchos hombres sobre la tierra entre Adán y el Señor Jesús, para que ellos sean llamados literalmente el primer hombre y el segundo hombre, que es lo que estamos nosotros leyendo acá. Verso 47 lo dice: el primer hombre es de la tierra terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Como dije hace un momento, hubo muchos hombres sobre la tierra entre Adán y Jesús, y eso quiere decir que no podemos tomar esta expresión del verso 47 de una manera literal. Es obvio que un significado especial es asignado a la palabra hombre con respecto a lo que se dice de nuestro Señor Jesucristo en esta porción. Exactamente como Jesús es llamado el postrer Adán. Como hijo de hombre, Jesús es
representativo de la raza humana. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 5, verso 1, tomado de entre los hombres, hablando de nuestro Señor Jesús, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. En otras palabras, Él es representativo de la raza humana. Como hijo de hombre, tiene una conexión con ser humano y se refiere a la encarnación de Jesús. Sin embargo, como hijo de hombre, Él es mucho más que eso. Y quiero que miremos ese aspecto que nos muestra el Espíritu Santo cuando en un buen número de pasajes que vamos a ver a continuación, se nos habla de Él como hijo de hombre. Él es mucho más que encarnación. La declaración de Él como hijo de hombre abarca mucho más que la encarnación de Él. Y quiero que miremos eso. Y vamos a empezar mirando lo que nos dice la Escritura de Él cuando le llama hijo de hombre. Pero en este caso particular, hijo de hombre como un título. Jesús usa hijo de hombre como un título para referirse a sí mismo, aun cuando habla de lo relacionado a las cosas físicas. Hay varios pasajes que nosotros hemos leído, como este que aparece aquí en pantalla, en donde el Señor Jesús habla de beber y de comer. Dice el verso 19, digno el Hijo del Hombre que come y bebe. Y también en Mateo capítulo 8 dijo el Señor en el verso 20, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, mire lo que usa la expresión, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Uno solo tiene que mirar otro buen número de pasajes que están en otros lugares, donde el Señor Jesús usa esta frase, hijo de hombre, para ver su uso de esta como un título. Estos versos, el anterior, el que estamos leyendo, y otros más, nos presentan a Jesús o nos presentan la expresión atribuida a él de hijo de hombre como un título. Ustedes recordarán cuando el Señor, estando reunido con sus discípulos, les hizo una pregunta acerca de qué decían los demás de él. Y lo interesante es que en la respuesta que que Pedro le dio, vemos cómo hijo de hombre fue usado sinónimamente con Cristo o con hijo de Dios. El Señor les había hecho esta pregunta a ellos en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos empezaron a decirle, Señor, unos dicen esto, otros dicen aquello, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Y después de que ellos habían dicho la especulación de los demás, lo que decían los demás, Jesús entonces les pregunta a ellos y les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué dicen de mí? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Y fue entonces cuando Pedro le dio la respuesta, inspirado por Dios, porque el Señor le dijo al final que eso no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Mire lo que dijo en el verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué había preguntado el Señor? Él había preguntado ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta de Pedro fue, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos entonces en este verso 13 y en este verso 16
que hijo de hombre es usado sinónimamente con Cristo o hijo de Dios. Todos se están refiriendo a lo mismo. No son tres cosas diferentes, se están refiriendo a lo mismo. Y lo interesante es que el Señor Jesús reconoció eso como verdad, porque le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es un título dado a nuestro Señor, como el título Cristo o como el título Hijo de Dios. Hijo de hombre es usado sinónimamente con estos otros títulos. Mientras Jesús estaba ante el Sanedrín, después de que Judas lo había entregado, el Señor Jesús tuvo un intercambio con el sumo sacerdote. Y le preguntó el sumo sacerdote lo siguiente, en Marcos 14, verso 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Miren la pregunta que le hizo el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y la respuesta que el Señor le da es la siguiente: yo soy, sí, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del bendito, y veréis al Hijo del hombre. Mire la conexión. Cristo, Hijo del bendito, está conectado sinónimamente con Hijo de hombre. Yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué interesante, hermanos. Cristo, Hijo de Dios e Hijo del bendito, Hijo del hombre, son usados todos intercambiablemente. Y cada uno está mirando a la misma persona y a los mismos hechos desde un ángulo un poco diferente. Más adelante vamos a fortalecer esto un poco más. Entonces, Hijo de hombre como un título. También encontramos nosotros que él es descrito como uno como hijo de hombre. El profeta Daniel, en el capítulo 7, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No hay duda que esto es una referencia a nuestro Señor. Notemos que en lo que nos está diciendo aquí el texto inspirado, Daniel vio en esta visión, dice verso 13, miraba yo en la visión de la noche. Daniel vio en esta visión a uno que era como un hijo de hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esto dice cómo lo vio Daniel, su apariencia, su forma exterior. ¿Y cuál era su apariencia, su forma exterior? Él mismo lo dice: como un hijo de hombre. Su forma exterior, su apariencia era esa de hombre. Es evidente que esta figura era mucho más que simplemente un hombre. Y Daniel lo que estaba observando aquí era el cumplimiento de lo que decía el Salmo 8. Estaba hablando del dominio universal del Señor, de la majestad y de ser el unigénito Hijo de Dios. Porque dice el verso 14, a ese como un hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, lo que nos está mostrando aquí Daniel, o la manera como nos expresa, es que está hablando del dominio universal del Señor. Ahora, este Señor glorificado, como nos lo está mostrando aquí Daniel, es también retratado para nosotros en Apocalipsis capítulo 1. Los versículos 12 y 13 dicen: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué nos dice Juan? Porque estas son las palabras de Juan. Nos dice que él vio en esta porción, él vio una figura que era semejante a una forma humana y la apariencia que tenía era como de hombre. Dice ahí, en medio, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi, verso 13, la segunda mitad, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Los versículos que siguen, no los vamos a leer, hermanos. Los versículos que siguen aquí después de este verso 13, nos dicen que este es el Jesús resucitado, que ahora tiene toda la autoridad. En el capítulo 14, el mismo apóstol añade esto diciendo: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aunque somos bien sabedores de quién es esta figura en todos los pasajes anteriores, simplemente se están refiriendo a la forma humana que es vista. Es una como un hijo de hombre, o como lo dice aquí, semejante al Hijo del Hombre. Pero aún así, era un hijo de hombre diferente a cualquier otro hombre que jamás haya existido o existiera. Nos lo dijo en el capítulo 1 y ahorita nos lo muestra en el capítulo 14. Sí, era un hijo de hombre o semejante al Hijo del Hombre, pero diferente a cualquier otro hombre que jamás haya existido. Hay otros pasajes relacionados con Daniel, capítulo 7 que leímos hace un momento, que nos hablan de lo mismo. Además, recordemos a Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban dice, y la escritura lo narra cuando estaba muriendo porque lo estaban lapidando, en el versículo 56, dijo Esteban: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En el capítulo 19, en el verso 28, recuerden, lo que acabamos de leer es lo que dijo Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero años antes, recordemos que esto que ocurre con Esteban es aproximadamente unos 7, 8 años después de que la iglesia ha sido establecida. Pero cuando el Señor inició su ministerio, habló de esto que estamos leyendo aquí, de estas palabras que pronunció Esteban, que él vio en los cielos al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Pero años antes, cuando el Señor Jesús inició su ministerio, había dicho en Mateo 19, verso 28, de cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre, vuelve y menciona el título, Hijo de Hombre, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿qué es lo que vio Esteban? Años después, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estos textos, hermanos, el de Esteban, antes de morir, que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y estas palabras de nuestro Señor Jesús aquí, hablando de lo que iba a ocurrir en la regeneración, son pasajes que están relacionados con lo que Daniel dijo en el capítulo 7 que leímos hace un momento. Las profecías, tal como Daniel 7, y todas aquellas con respecto a Jesús de cualquier clase, fueron cumplidas. Todas las profecías de Jesús que dicen ser el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey, el Salvador, etcétera, son igualmente aplicables a Jesús como el Hijo del Hombre. Porque se sobreponen, se intercambian las unas con las otras. Hay similitud en cada una de ellas. Hijo de hombre, Hijo de Dios, el Cristo, el Rey, el Salvador. Uno como Hijo de hombre. Ahora, también encontramos nosotros, hermanos, cuando leemos acerca de Hijo de hombre o el Hijo del Hombre, nos muestra el poder y la autoridad de nuestro Señor. Autoridad y poderes del Hijo del Hombre. Cuando nosotros miramos lo que este Hijo de Hombre puede hacer y lo que es su autoridad, Él es ciertamente diferente a cualquier otro hijo de la humanidad que conozcamos. Por ejemplo, en Lucas 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este particular Hijo de Hombre es el Salvador de la humanidad. Ahí lo dice el versículo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es un hijo de hombre cualquiera. Es un hijo de hombre especial, fuera de lo normal. Ningún otro hijo de hombre puede decir eso, que haya venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo, en el capítulo 9, ustedes recordarán que estaba el Señor en una casa y había tanta gente escuchándole que trajeron a un paralítico. Pero no pudieron entrar por la entrada principal, sino que tuvieron que subirlo por el techo y bajarlo y colocarlo a los pies del Señor. Y en la conversación nosotros leemos que el Señor dijo lo siguiente, Mateo capítulo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Quién? El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. No se refiere a sí mismo como Hijo de Dios o como Cristo, aunque podría serlo. Se refiere a Él como el Hijo del Hombre. Y una pregunta, ¿qué otro humano en algún momento ha tenido autoridad para perdonar pecados? Autoridad inherente para perdonar pecados. ¿Qué otro ser humano podemos leer nosotros en las Escrituras que en algún momento haya dicho que era el Hijo del Hombre y que tenía potestad en la tierra para perdonar pecados? Nadie, solamente Él. En Mateo 12, en el versículo 8, Jesús dice,
porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, ¿se han dado cuenta que cada uno de los versículos que hemos estado leyendo desde que empezamos la lección, en cada uno de ellos se encuentra Hijo de Hombre? Y en cada una de las veces que aparece, encontramos que es aplicado a algo en particular. Sobresale. No es algo que se pueda decir de un hijo de hombre común y corriente. Yo soy hijo de hombre. Mi padre era un hombre. Cada uno de nosotros puede decir lo mismo, que es hijo de hombre, pero no puede aplicárselo de la misma manera como la Escritura se lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y en estos dos casos que hemos leído, el texto anterior y este, vemos que cuando se habla de él como hijo de hombre, se le está atribuyendo autoridad. Se le están atribuyendo poderes que ningún otro hijo de hombre posee. El Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús, es Señor del día de reposo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, Dios había sido claro, específico. Ningún hombre podía trabajar en el día de reposo, so pena de ser castigado con la muerte. Porque ese era el castigo a aquel que violara el día de reposo. Ese día no se podía cocinar, ese día no se podía trabajar, ese día no se podía viajar. Ese día era de reposo total. Pero ¿qué ocurrió con este Hijo de Hombre? El texto nos dice que Él era Señor del día de reposo. Si Él es el Señor del día de reposo, entonces en ese día Él podía hacer lo que quisiera, hasta trabajar. Es más, eso es lo que nos dice el apóstol Juan que Él hizo. Y ello lo colocó a Él en dificultades con el pueblo judío. Nosotros leemos en Juan capítulo 5, verso 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor en esta ocasión ha sanado a un hombre. ¿Y qué día lo hizo? En el día de reposo. ¿Y por qué lo hizo en el día de reposo? Porque Él había dicho en Mateo 12:8 que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora, volviendo al texto de Juan, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. ¿Cómo estaba quebrantando, según ellos, el día de reposo? Había curado a una persona, había sanado a una persona, había hecho un milagro. Había hecho un trabajo en el día de reposo y por eso dijeron ellos que lo estaba quebrantando. Ahora, él no lo estaba quebrantando, o sí, digamos, lo estaba quebrantando. ¿Y por qué lo estaba quebrantando? Porque él había dicho en Mateo 12:8 que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Volviendo al texto de Mateo, dijo el Señor Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En estos dos versos, hermanos, Jesús declara el mismo derecho para trabajar el día de reposo que el Padre tiene. Ahora, esa es una autoridad que solo le pertenece a Dios. Sin embargo, el Hijo del Hombre también la tenía. Mateo 25 retrata a Jesús como Señor, como Rey, como el Hijo del Hombre, que será el juez de toda la humanidad. Ustedes podrán recordar que el texto nos dice de cuando el Señor venga, y no dice Señor, dice el Hijo del Hombre. Es más, leamos el texto, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué va a hacer? Va a juzgar a la humanidad. El Hijo del Hombre será el juez de toda la humanidad. Dice el verso 32.
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Usted puede seguir haciendo el resto de la lectura, nosotros lo sabemos. Dice que a uno los pondrá a la derecha, a los otros a la izquierda, y va a juzgar a las ovejas y a los cabritos. Él, el Hijo del Hombre, va a ser el juez de toda la humanidad cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Mateo 16, verso 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando uno lee la primera parte de este verso, hay algo interesante que nosotros debemos notar, y es que habla de el Hijo del Hombre y del Padre. ¿Cómo dice el verso en la primera parte? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria ¿de quién? De su Padre. ¿Cuál es la relación que tiene el Hijo del Hombre con Dios? Dice que es su Padre. Uno podría pensar que sería más correcto que hubiera dicho Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios vendrá en la gloria de su Padre, pero no lo dijo así, dijo el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Pensaríamos, vuelvo y repito, que sería más correcto hablar de Hijo de Dios en lugar de Hijo de Hombre cuando se habla acerca de Dios como su Padre. Y luego, en Mateo 13, dice en el verso 41 y 42, enviará una vez más el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Mateo 16, en conexión con todos estos pasajes que estamos leyendo acerca de la autoridad y el poder aplicados al Hijo del Hombre, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermanos, en lo que hemos estado nosotros observando en esta lección, hemos visto Hijo de Hombre como un título. Hemos visto donde se nos habla de uno como un hijo de hombre. También, en este caso particular, hemos estado mirando los textos en donde se habla de la autoridad y los poderes del Hijo del Hombre. Aunque Jesús de Nazaret es descrito para nosotros, tanto en la profecía, en la encarnación, como el Hijo del Hombre, debemos entender que su prevaleciente uso es como un título. Hijo de Hombre como un título, como el título de Cristo, como el título de Hijo de Dios. Y ese título, Hijo de Hombre, está conectado con su papel en la redención, con su propósito para la salvación de la humanidad y con su autoridad y poderes. Cada uno de los versículos que leímos en esta lección nos muestran eso. Hijo de Hombre conectado con su papel en la redención, con su propósito para la salvación de la humanidad y con su autoridad y con sus poderes. Sí, cuando se habla de Hijo de Hombre, obviamente entendamos lo que normalmente nosotros hemos visto, su humanidad.
Pero hemos tenido la oportunidad de estudiar en estas últimas clases cómo es que el Espíritu Santo nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios y también como Hijo de hombre. La humanidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos lo presenta el Espíritu Santo. Y espero, hermanos, que lo que hemos visto en esta noche nos permita a nosotros ver desde otra óptica lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús como el Hijo del hombre.